Hola, vamos a resolver una cercha por método matricial apoyándonos en una macro desarrollada por mí de Excel. Entonces, vamos a mirar un ejercicio muy sencillo sobre qué es esa cercha. ¿En qué consiste esa cercha? Una cercha muy sencilla de 4 nudos. Las áreas pues las pueden ver aquí entre paréntesis. Y las dimensiones, las longitudes están aquí 4 metros y aquí 3 metros. Esas pues serían 5 metros y 5 metros. Tenemos en el nodo 1 un apoyo, una articulación. En el nodo 2 un rodillo. Tenemos en el nodo 3 una fuerza de 50 kN que va en la dirección de 1, 3. Y en el nodo 4 una fuerza de 200 kN hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el método matricial? Hay que calcular la matriz de rigidez de cada elemento. Hay que ensamblar la matriz de rigidez de toda la estructura. Hay que ordenar la matriz, eso ahorita lo vamos a ver. Hay que resolver la matriz y hay que hallar las fuerzas internas de cada elemento mediante esta ecuación. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la macro? Vamos a llenar esa tabla donde para cada elemento vamos a asignarle un área, una longitud y un módulo de elasticidad y el ángulo respecto al eje X positivo. Aquí llenamos para todos los elementos de la cercha. Recuerden que el elemento 1, 4 es distinto al elemento 4, 1 en cuanto que el ángulo cambia. Es decir, que el elemento 1, 4 tiene ángulo de 0 grados es diferente a que el elemento 4, 1 tenga 180 grados respecto al eje X positivo. Eso es muy importante. Por otro lado, el ángulo phi aquí debe estar en radianes. Lo siguiente que se hace después de llenar esta tabla es ir a nodos y aquí llenar esa tabla de análisis de cada nodo. Vamos a irnos a la cercha y analizar en cada nodo cuáles son las fuerzas externas que están actuando sobre él. Por ejemplo, en el nodo 1 tenemos una reacción Y1 y una reacción X1 actuando sobre él, nada más. Entonces escribimos aquí una fuerza X1 y Y1. Como suponemos que los apoyos no van a ofrecer ningún desplazamiento, entonces el desplazamiento para los apoyos es 0. En el nodo 2 tendríamos igualmente ninguna fuerza externa en X, pero sí una reacción en Y. Tenemos Y2. Entonces en X hay 0 y en Y tenemos Y2. Desplazamiento en X puede ser una deflexión U2 porque no hay restricción, y en Y tendríamos un desplazamiento 0 porque hay una reacción Y2 que no permite el movimiento. En el nodo 3 tendríamos una fuerza externa de 50 kN, que lo vamos a descomponer en sus vectores en X y en Y. 40 kN en X y 30 kN en Y. Para el nodo 4 tendríamos ninguna fuerza en X y una fuerza en Y que va hacia abajo de 200 kN, o sea, menos 200. Y aquí desplazamientos U4 y V4. Recordemos que U lo llamamos para toda deflexión en el eje X, deflexión en X. Y V para toda deflexión en Y. ¿Listo? Entonces, la macro va a calcular la matriz de rigidez para 4 nodos. Entonces, tenemos en la tabla, en la hoja de DIN barras, tenemos la matriz de rigidez de cada elemento, nos la arroja la macro, como manera de verificación. Y en la matriz de rigidez tenemos pues la matriz ya ensamblada de toda la estructura. Recordemos que para verificar esto podríamos hacer esas dos cosas. Primero, que la suma de todos los elementos de todas las columnas debe ser 0. Ahí está dando perfectamente. Y segundo, que la suma de todas las filas, de cada fila, perdón, también de 0. También es correcto. Listo. Tenemos por otro lado que la matriz de rigidez debe ser simétrica. Bueno, tenemos un montón de formas para verificar que esta matriz sí sea correcta. Las vamos a omitir por ahora. Entonces, ¿qué hacemos para resolver ese sistema de ecuaciones? Vamos a ordenar la matriz. ¿En qué consiste ordenar la matriz? En dejar a un lado, en este vector, dejar a un lado las positivas y al otro lado, dejar a un lado, perdón, las conocidas y al otro lado dejar las incógnitas. O sea, dejarlas separadas. Miren, fíjense que aquí cuando hay una incógnita, acá hay una conocida. Cuando acá hay una incógnita, acá hay una conocida. ¿Sí?
Entonces vamos a dejar aquí arriba todas las incógnitas, x1, y1 y y2, y abajo todas las constantes, 0, 40, 30, 0, menos 200. Y aquí vamos a dejar arriba todas las conocidas, 0, 0, 0, y abajo todas las incógnitas, u2, u3, b3, u4, b4. Esto la macro no la hace presionando en ordenar matriz. Tendríamos aquí arriba las incógnitas, abajo las constantes. Arriba las constantes, abajo las incógnitas. Ese orden se puede cambiar. O sea, si uno quiere dejar arriba las constantes y abajo las incógnitas, es posible. Eso ya es cuestión del que quiera, de cómo lo quiera uno resolver. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos en teoría esta matriz. Tenemos un vector F1, F2, donde F1 es el vector de fuerzas desconocidas, o sea, X1, Y1 y Y2, ¿cierto? Tenemos el otro vector F2, que son las fuerzas conocidas, 0, 40, 30, 0, menos 200. Es igual a K11, K21, K12, K22 por D1 y D2. D1 es el vector de desplazamientos conocidos y D2 es el vector de desplazamientos desconocidos. ¿Cómo hacemos para dividir la matriz en K11, K12, K21, K22? Nos lo dice la cantidad de incógnitas que hay aquí. Si acá hay 3 incógnitas, vamos a elegir aquí una submatriz de 3×3 y esa va a ser K11, ¿cierto? Esto la macro lo hace automáticamente, no hay que señalarlo, solamente lo hago a manera explicativa. Esto aquí abajo sería K21. Esto de aquí sería K12. Y esto de aquí sería K22, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos el sistema de ecuaciones para ese tipo para ese orden? Decimos que F2 es igual a K21 por D1 más K22 por D2, ¿cierto? De esta ecuación, la única incógnita que hay es D2, que es el vector de fuerza de desplazamientos desconocidos. F2 es un vector de fuerzas conocidas. Entonces despejamos D2. D2 sería igual a ¿qué? A K22, la inversa de esta, multiplicada por la resta entre esta, menos el producto de esas dos. ¿Listo? Teniendo ese vector de fuerzas de desplazamientos desconocidos ahora conocidos porque ya resolvimos, vamos a hallar F1, que es el vector de fuerzas desconocidas, como K11 por D1 más K12 por D2. Esa se conoce, se conoce, se conoce, se conoce. Entonces podemos hallar F1. ¿Listo? Aquí en nuestro ejemplo tendríamos que F2 es igual a ¿qué? A K21 por D1 más K22 por D2. De donde decimos que D2 es igual a K22 a la menos 1, ¿cierto? Por F2 menos S por S. Que para este caso, el producto entre este y este sería 0, un vector de 0, de elemento 0. Le damos aquí en resolver matriz y él automáticamente nos pone aquí el procedimiento que les acabo de mostrar. Tenemos el vector F2 es igual a ¿qué? A K21 por D1 más K22 por D2. ¿Listo? Y despeja. Dice que D2, o sea, este de aquí, es igual a la inversa de este, que es este de acá, por el producto, perdón, por la resta entre este y el producto de estos dos. ¿Listo? Que sería el original este. Porque este por ese pues es un vector de ceros, como ya les dije anteriormente. Resolvemos esto. Decimos que la inversa de esta, que es esta, por esta, es igual a este vector de aquí. Y esos son los desplazamientos que queríamos hallar. Como estamos trabajando aquí con un módulo en gigapascales, una longitud en milímetros y un área en milímetros cuadrados, esto aquí nos va a dar milímetros cuadrados, ¿correcto? Como estamos trabajando aquí, bueno, ahora para hallar las fuerzas externas, las reacciones, eso sí ya lo hace automáticamente la macro, no plantea el procedimiento de F1 es igual a K11 por D1 más K12 por D2, sino que simplemente coge este vector, lo multiplica por esta matriz lo multiplica por esta, y coge ese y lo multiplica por esta, y nos arroja ese resultado de aquí. Entonces, nuevamente, como estamos trabajando en
gigapascales, o sea, kilonewtons por milímetro cuadrado. Eso nos da aquí kilonewtons, kilonewtons y kilonewtons. ¿Listo? Recuerden que para este caso, donde estamos hallando fuerzas externas, el menos, el negativo, se interpreta como una fuerza que va hacia la izquierda o hacia abajo. Y el positivo, una fuerza que va hacia arriba o hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, eso sería 40 kilonewtons a la derecha, a la izquierda, perdón. Sería 70 kilonewtons hacia arriba. Y sería 100 kilonewtons hacia arriba también. ¿Listo? Bien. Ahora, ya con resolver matriz nos halla aquí las fuerzas externas, las reacciones. También en la hoja de fuerzas internas crea esa tabla de aquí. ¿En qué consiste esa tabla? Nuevamente, arma la tabla que habíamos armado al comienzo, o sea, la copia básicamente, trayendo el área, el módulo, la longitud y el coseno y el seno del ángulo de cada elemento, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos esto? Porque el método matricial nos dice que para hallar fuerzas internas, la fuerza SIJ, o sea, la fuerza del elemento IJ, es igual a A por E sobre L por el coseno de phi, seno de phi, del elemento IJ, por UJ menos UI, BJ menos BI. ¿Qué es eso? El desplazamiento en X del nodo J, menos el desplazamiento en X del nodo Y, el desplazamiento en Y del nodo J, menos el desplazamiento en Y del nodo Y. ¿Listo? Entonces, tenemos esa tabla armada. Y tenemos aquí el UI, UJ, BI, BJ y la resta entre esos dos y la resta entre esos dos, que no la pone aquí. ¿Listo? Digamos, si no se ha entendido, UI para el elemento 4,2 sería U4, ¿cierto? ¿Dónde tengo yo U4? Pues de lo que resolví de la matriz. Aquí yo hallé U4, que es 0.66 milímetros. Entonces la macro me la trae aquí a mi tabla. Entonces, ¿qué es lo que hace la macro realmente? Coge esos elementos, coge todos los valores que tenemos de los desplazamientos y me los ordena en esa tabla, conociendo cuál es el valor de I y de J de cada elemento. ¿Listo? Hace eso mismo con B. Bien, este valor mat, ¿qué es? Es el producto entre este vector y este vector de aquí. Como esto es un vector 1 por 2 y este es un vector 2 por 1, nos queda un resultado, un escalar, 1 por 1, que es ese valor de aquí. Y la fuerza pues sería simplemente el producto entre esta por A por E sobre L. A por E sobre L. ¿Listo? Tenemos aquí la fuerza interna de cada elemento. Y ya,